Hola, gracias por conectarte hoy. Sabemos que este mensaje puede hablarte de una manera especial y oramos para que no solo te inspire, sino también te anime a seguir a Jesús cada día más. Quizá incluso venga a tu mente alguien que necesita escuchar esta palabra. Compártela con esa persona. Y si eres parte de nuestra familia online, recuerda suscribirte para seguir recibiendo cada enseñanza. También queremos agradecer a todos los que oran por nosotros y apoyan esta misión. Gracias a ustedes, miles de vidas están siendo alcanzadas con el mensaje de esperanza de Jesús. Disfruta del mensaje y que Dios te bendiga. En el mundo del audio, del sonido, hay un concepto que es muy buscado por aquellas personas que disfrutan escuchar ya sea una banda sonora, una canción, una pista de audio, ¿no? Y es el concepto de la alta fidelidad, de la reproducción en alta fidelidad. Y la idea básicamente es que cuando una persona graba una pista de audio, una canción, un instrumento, una banda sonora, cuando se graban estas cosas, hay un sonido que es capturado por algún tipo de tecnología, y con los años ha ido cambiando esa tecnología, pero es capturado, estas ondas de sonido son capturadas por una tecnología que luego las almacena, las procesa, las convierte muchas veces en una señal digital y luego a través de otro tipo de tecnología las reproduce, ¿no? Que son pues los parlantes como por donde tú estás escuchando mi voz. Es lo que está pasando en este momento, de hecho, ¿no? Y luego ese parlante emite, transforma nuevamente la señal digital y la convierte en ondas sonoras que luego llegan a tus oídos, y ahí pasa otro tipo de procesos y tú lo interpretas como mi voz. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, de mi voz al micrófono, del micrófono al parlante, del parlante a tus oídos. Y lo que se busca con este tipo con este concepto, mejor dicho, es la fidelidad en la reproducción de ese sonido. La idea es que para que esto funcione, tienen que estar alineadas ciertas cosas de forma que tú puedes escuchar exactamente lo que está siendo emitido, que tú puedes captar el mensaje que está siendo emitido, que tú puedes distinguir lo que se está diciendo. Pero si en este momento se introdujeran acoples, si en este momento se introdujeran interferencias, si en este momento hay ruidos, hay ruido blanco, hay sonidos que interfieren con ese mensaje, entonces la reproducción ya no sería tanto en alta fidelidad. Y lo que pasa con eso es que pues, te cuesta diferenciar, distinguir lo que se está diciendo, ¿verdad? Si hay demasiado eco en esta sala, por ejemplo, como es el caso en algunos lugares, de manera acústica, que es difícil entender, es difícil ver. Entonces lo que pasa es que a veces suceden cosas que interfieren con esa señal que se está emitiendo y que en última instancia llega a nuestro cerebro por medio de nuestros oídos y termina distorsionando el mensaje, ¿verdad? Termina haciendo una disonancia, y hay muchos términos, hay muchas cosas que pasan a lo largo de este proceso, en este concepto de la alta fidelidad, la reproducción de un sonido en alta fidelidad, ¿no? Entonces, Manolo, de repente, no sé, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿De qué me estás diciendo? ¿Me estás dando una clase de acústica, una clase de sonido? ¿No? No. De hecho, el concepto me parece muy interesante y de hecho valioso, porque la idea de que un sonido se reproduzca en alta fidelidad, el concepto detrás de eso es que lo que tú escuchas termine siendo lo más parecido a lo original posible, ¿verdad? Lo más parecido posible a lo original. Entonces, la reproducción en alta fidelidad es un concepto que a mí me llamó la atención porque creo que es exactamente lo que Jesús está tratando de enseñarnos a través del Sermón del Monte. Creo que lo que Jesús nos está enseñando es que tu vida y la mía se parecen mucho a este concepto de la reproducción en alta fidelidad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por un Dios que tiene un propósito para nuestras vidas. Hemos sido creados con un Dios que nos ha hecho, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. En otras palabras, nuestro estado original es uno en donde vivimos alineados al corazón, a la naturaleza y al carácter de Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero a lo largo del camino han habido cosas que han generado esa distorsión, que han generado esa tierra, ese ruido blanco, que han generado esa ruptura de ese principio, ese concepto original de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia llamaría a esa distorsión pecado. El
pecado ha entrado en nuestra vida, hemos cometido pecado en nuestra vida y entonces ya, por más que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, esa imagen ha sido distorsionada. Y esa distorsión es la que termina muchas veces hiriendo a otras personas. Esa distorsión es la que termina destruyendo mi vida. Esa distorsión es la que termina muchas veces con una persona acusando a Dios y elevando su puño al cielo. Esa distorsión, ese pecado es lo que es el problema del corazón del ser humano, es el problema de la sociedad, de la humanidad. Y lo que está haciendo Jesús es que nos está mostrando que su deseo y lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida a medida que caminamos con Él, a medida que abrazamos, aceptamos a Jesús como aquel que murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados, a medida que nos acercamos a Dios, nos vamos dando cuenta que el deseo que Dios tiene no solamente es asegurarnos un lugar en el cielo, sino que lo que Él desea es renovar nuestra vida. ¿Te acuerdas que a Jesús le preguntaron una vez en qué se resume la ley y los profetas? ¿Qué se resume la esencia de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo, toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas. Ama a Dios con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Ama a Dios por encima de todo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la esencia, el corazón de la ley. En eso se resumen todas las escrituras, la ley y los profetas, ¿no? Y lo que pasa es que en esa distorsión de la que hablamos del pecado, muchas veces es donde entran los problemas, ¿no? La distorsión a ese nivel sería, si se supone que debo amar a Dios por encima de todas las cosas, esa distorsión que se llama pecado lo que hace muchas veces es que termine o ya sea odiando a Dios o amando a algo más que no es Dios y ponerlo encima de Él. Y la distorsión a nivel social, horizontal, relacional sería, ya no amo a mi prójimo, sino que odio a mi prójimo. Tengo rencor en contra de mi prójimo, abuso de mi prójimo, corrompo a mi prójimo, pisoteo la dignidad de mi prójimo. Esa es la distorsión de la que está hablando Jesús aquí. La distorsión del propósito original por el cual habíamos sido creados. La distorsión que nos hizo endurecer nuestro corazón en contra de Dios y en contra de nuestro hermano o hermana, nuestro prójimo. Entonces hay dos premisas de las que debemos partir para interpretar estas palabras que estamos leyendo, porque acuérdate que son parte de un mensaje que Jesús dio, no son palabras aisladas. Entonces hay dos premisas de las que que nos sirven como un marco interpretativo, como un background, un contexto. ¿Cuáles son esas dos premisas? Número uno, Jesús dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para abolirla. Entonces Jesús ha dicho que Él había venido para cumplir la ley. En otras palabras, para vivir lo que nosotros debíamos haber vivido, pero no lo hicimos, ¿verdad? Lo que ellos debían haber hecho, pero no lo hicieron. Jesús vino para cumplir la ley, por un lado para vivirla, cumplirla a la perfección, y por otro lado lo que significa eso también es para llevarla a su esencia. Para cumplir la ley es devolvernos la alta fidelidad, lo que se supone que debía hacer esto en su origen. Entonces, Jesús había venido para cumplir la ley, número uno, y eso es lo primero que vemos aquí, que Jesús nos está enseñando cuál es la esencia de estos mandamientos que regían sus vidas, ¿no? Y número dos, el otro punto de partida para nosotros es que Jesús está invitando a su audiencia. Minutos atrás, versículos arriba, Jesús ha dicho a las personas que están rodeándole en este momento, escuchando su mensaje por la primera vez, según nos dice Mateo, que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarían en el reino de los cielos. Y entonces aquí es como que nos pone un poco en jaque, ¿no? Porque ¿cómo se supone que tengo una justicia mayor a la de los escribas y fariseos? Para empezar, ¿qué es justicia, no? Y nuestra definición de justicia en este texto aquí, de esta palabra que usa Mateo, no es necesariamente la justicia judicial de una sentencia positiva, ¿no? Una sentencia de absolución, de justicia. No es la afirmación de la inocencia.
La justicia de la que está hablando Jesús aquí es la justicia de relación. Es la justicia que viene por cómo nos tratamos. En otras palabras, la justicia es tratar a los otros seres humanos como Dios desea. Es la justicia de relación. Entonces, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, que tenía todo que ver con ese mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué se supone que hago? Porque los escribas y fariseos son los más, o sea, son los profesionales. Ellos son los que conocen la Biblia, ellos son los que estudian la teología, ellos son los que se han memorizado las escrituras, ellos son. ¿Cómo? Jesús, o sea, ¿cómo nosotros vamos a tener una justicia mayor que ellos? Y entonces, ahí es donde partimos. Porque en el pasaje que hemos leído, que estamos estudiando, Jesús está dando 6 ejemplos de lo que significa tener una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. 6 ejemplos que se pueden dividir en 2 grupos de 3. La semana pasada vimos el primero de los 6 ejemplos. Hoy día vamos a ver ejemplos 2 y 3. La próxima semana veremos los 3 que faltan. Entonces, el primer ejemplo era el homicidio. Y Jesús decía, ustedes han escuchado, se ha dicho, no matarás. Y básicamente estaba citando la ley judía. Y Jesús estaba diciendo, sí, está bien, eso es válido. No debes ser un asesino, no debes matar a la gente. Pero eso no es todo. Jesús, si tú insultas, si tú le dices a una persona un insulto, entonces tienes un fuego ahí. Entonces, la semana pasada explorábamos lo que significaban las palabras de Jesús al decirnos que estamos en peligro del fuego del infierno cuando en nuestro corazón se despierta ese fuego del rencor en contra de otra persona. Entonces, lo que está haciendo Jesús es que está trayendo la ley a la dimensión de lo interno. Porque la comparación, que es nuestro contexto, la comparación que está haciendo Jesús es la justicia de los, ¿quiénes? Escribas y fariseos. Quienes eran las personas que hacían de la boca para afuera prácticamente todo bien, ¿no? Personas que trataban de cumplir la ley hasta lo más minucioso, pero oprimían a otras personas, pero se vengaban de otras personas, pero trataban con menos dignidad, cuando apabullaban a otras personas, cuando se ponían ellos por encima de los demás, cuando imponían sus deseos, su voluntad, encima de la dignidad de otras personas. Entonces Jesús está llevando la ley, y ojo, cuando digo la ley, tú y yo pensamos en la ley como los 10 mandamientos, pero ellos, y está bien, pero ellos, la ley era Jesús está hablando acerca de aquello que regía la vida comunitaria de esa sociedad. O sea, estaría hablando de como que su constitución, ¿sí me explico? O sea, no solamente es la ley, porque tú y yo escuchamos la ley y los 10 mandamientos como una ley moral, ¿verdad? Como la ley moral de Dios. Pero para esta audiencia, para Israel, los 10 mandamientos no eran solamente una ley moral, era su constitución, era cómo debía regirse su sociedad. Entonces está hablando acerca de algo muy tangible. Está hablando acerca de la forma en cómo se relacionan estas personas. Y por eso habló del homicidio. Y dijo en esencia lo siguiente: ¿tú crees que la voluntad de Dios es que pases a través de la vida sin matar a la gente? ¿Y que eso es todo? ¿Y eso es todo lo que Dios quiere de ti? Y Jesús explicaba y decía, no se trata solamente de que no mates. Se trata de que preserves la dignidad de otras personas y que no los menosprecies, insultándolos. Porque ese pequeño fuego que te hace insultar a esas personas es el fuego que si no se trabaja, si no se trata, si no se apaga, termina típicamente en homicidio. Entonces Jesús está llevando la ley a su esencia. Creo que esto es parte de lo que significa cuando Jesús nos dijo, vine a cumplir la ley. ¿Sí me explico? Está llevando la exterioridad, la parte externa de la ley, a su esencia más profunda, al corazón. Y eso es lo que está pasando en cada uno de estos 6 ejemplos. Está llevándonos al corazón del problema. Alguien dijo una vez, me parece muy, muy poético, pero muy cierto también, que el corazón de todo problema es un problema del corazón. Y es así, ¿no? Con el homicidio. Y ahora, ejemplos 2 y 3, los que vamos a ver hoy, es el ejemplo de el adulterio y el divorcio. Esos son los 2 temas que vamos a ver ahora.
los dos ejemplos 2 y 3 de 6. Y como te dije, la próxima semana veremos los 3 restantes. Entonces dice, ya que ya tenemos el punto de partida, ¿no? No cometerás adulterio. ¿Qué es eso? Es la ley. Es uno de los 10 mandamientos. Jesús está citando la ley de los judíos. Básicamente diciendo, esto está bien, no cometas adulterio. Nadie discute eso. Verso 28 dice, pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta afirmación es de las más confrontativas de Jesús, es de las más difíciles de Jesús, ¿verdad? Y esto pone a todas las personas, nos pone a todos nosotros en esa silla de interrogatorio, ¿no? Con la luz ahí dando vueltas, ¿no? Una mesa y una luz. Estamos ahí, o sea, nos pone en ese lugar, porque está hablando acerca de, en esencia, el deseo sexual, ¿no? Entonces, no cometerás adulterio. ¿Qué significa? No tendrás relaciones sexuales con una mujer que no sea tu esposa. Ahora, debo decir algo importante para que entiendas los próximos versículos también. La presuposición, o sea, a quien le está hablando Jesús estas palabras, es puntualmente a un hombre judío casado. ¿Sí? A un hombre judío casado. ¿Por qué? Porque le dice, aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces la persona a quien le está hablando es un hombre judío casado. Más abajo dice, cualquiera que repudie a su mujer le dé carta de divorcio. ¿De quién está hablando? De un hombre judío casado. ¿Sí? Entonces, esa es la persona de quien Jesús está hablando aquí. Eso es importante para entender lo que significa. ¿Por qué? Ok. Entonces dice, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El adulterio, así como el homicidio, es la consecuencia externa de un deseo que no debería estar ahí, ¿verdad? Es la consecuencia externa de un fuego que se ha ido acumulando, de un fuego que ha ido creciendo. Y hay un par de cosas que debemos decir para empezar sobre aquello que Jesús está diciendo aquí. Primero, tenemos que darnos cuenta que si Jesús está hablando acerca del corazón, tenemos que entender que a Jesús le importa el corazón. Jesús no solamente está interesado en las cosas que haces o dejas de hacer aquí afuera. Jesús también está interesado en lo que llevas aquí adentro. Jesús está interesado en el ser interior. La palabra corazón se repite muchas veces en el Sermón del Monte. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Y lo que denota esto es que a Dios le importa cómo está tu alma, cómo estás tú aquí adentro. No solamente las acciones que haces o dejas de hacer, sino tu corazón. ¿Sabes? Eso es importante porque la religión te dice que de hecho, para ser espiritual, para ser agradable a Dios, tienes que hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y dejar de hacer todas estas cosas. De hecho, una de las preguntas más comunes que me hacían a mí cuando yo comencé a decirle a mis amigos o a los miembros de mi familia que yo era cristiano, y seguramente te han dicho esto a ti también en algún momento, ¿no? Es que en tu iglesia no te dejan hacer 3 puntos, ¿no? Llena el espacio en blanco. Entonces en tu iglesia no te dejan hacer, ¿no? Y es como, no se trata de eso, de hecho, ¿no? O sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me dijeron que no haga algo, pero no se trata de que no me dejen hacer cosas. Se trata de la obra que Dios hace en mi corazón, ¿no? Y cómo esa impacta la forma en cómo yo vivo después, ¿no? Pero la religión lo ve al revés. La religión lo ve, no hagas esto, haz el otro. Y el problema con la religión como sistema de comportamiento es que lo que busca es cambiar o modificar eso, el comportamiento de las personas. Pero tú y yo debemos entender lo que Jesús nos está explicando aquí, que la solución no es la modificación del comportamiento, sino es un cambio de corazón. La solución no se trata de que tú hagas o dejes de hacer cosas. La solución para los problemas que llevamos aquí adentro está aquí adentro. O sea, por eso digo, a Jesús le interesa el ser interior. Le interesa no solamente lo que haces y dejas de hacer en tu día a día, sino también cómo está tu corazón. Ahora,
cuando nosotros hablamos de eso y siempre nos saludamos y una de las formas como nos saludamos, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es curioso, ¿no? Es casi una pregunta sin sentido, porque casi nadie pregunta cómo estás para escuchar cómo está la persona, ¿no? Y casi nadie responde a esa pregunta honestamente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ah, ya. Chao. ¿No? Es como... Pero la pregunta vale, ¿no? O sea, ¿cómo estás verdaderamente? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? A Jesús le importa. Entonces, Jesús nos está mostrando la raíz del problema, ¿verdad? La raíz del homicidio en el ejemplo anterior era el rencor que uno lleva por dentro y que no lo apaga, que no lo lidia, que no lo trata, que no lo extingue. Y ahora está hablando de un segundo ejemplo, que es el adulterio. El acto externo de tener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge. Y lo que Jesús está hablando es que eso es un problema, sí. No debería pasar, por supuesto, pero cuando pasa, no es simplemente porque te despertaste de la noche a la mañana y lo hiciste, sino es porque hay un fuego ahí adentro. Hay un deseo que ha ido consumiéndote, un deseo que si no se trata, termina muchas veces en esos escenarios. Entonces, el día de hoy, el mensaje de hoy es difícil, es fuerte. Está hablando acerca del elefante blanco en la sala que nadie quiere, que todo el mundo pretende que no está ahí, ¿no? De eso está hablando. Entonces, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Otra cosa que debo decir es que, si bien es cierto, Jesús está hablando acerca del deseo sexual, lo que tú y yo no debemos comprender, o lo que tú y yo no debemos asumir, es que lo que Jesús está diciendo es que el deseo sexual está mal. El deseo sexual no es el problema, ¿no? El deseo sexual es algo que es como hemos sido cableados, como hemos sido creados. Hemos sido creados por Dios como seres sexuados, como seres sexuales, ¿no? Y hemos sido creados por Dios para disfrutar de ese don de Dios que es la sexualidad dentro de los vínculos y los lazos del matrimonio. Entonces, el deseo sexual no es el problema. El deseo sexual no es lo que está mal. Lo que está mal, dice aquí, es cuando tú tienes este fuego, ¿no? Dice que miras a una mujer para codiciarla. En este caso, está hablando acerca de, así como el rencor que se traduce en insulto, que se traduce en una falta de perdón, que en última instancia se traduce en homicidio, ¿verdad? Así también esto es un fuego que se traduce muchas veces ¿en qué? No solamente en la codicia del deseo de querer estar sexualmente con una persona, sino en muchas veces se traduce en la reducción de la dignidad de otra persona. ¿Por qué? Porque así surgen los acosos, así surgen los silbidos en la calle, así surgen estas actitudes morbosas de personas en la calle. Y ¿sabes? Yo reconozco que la forma en cómo yo experimento la vida es a través de el cuerpo en el que vivo. Me explico. O sea, mi experiencia en este planeta es la experiencia de un hombre. Y la experiencia que yo tengo como hombre es muchas veces muy distinta a la experiencia que tiene una mujer. En la misma cultura, en la misma sociedad, en el mismo barrio, en la misma casa. Es diferente. Y yo no siempre fui consciente de eso, ¿sabes? No siempre fui consciente de eso. Comencé a ser más consciente de eso cuando me casé y comencé a ser aún más consciente de eso cuando tuve a mi hija. Porque yo no puedo recordar, no sé lo que se siente caminar por la calle y sentir miedo de que una persona me va a acosar. No sé lo que es. Claro, hay partes peligrosas de nuestra ciudad. No voy a nombrar nombres. Hay partes peligrosas de nuestra ciudad en donde cualquier persona puede sentir miedo. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo cotidiano, del día a día, ¿no? Tienes que hacer tus cosas, tienes que ir a diferentes lugares, tienes que ir de compras, tienes que salir por la calle, tienes que caminar. No me acuerdo la última vez en la que pensé, tengo que llegar antes de que se ponga el sol, porque si no... No sé lo que es eso.
No sé lo que es vivir con ese miedo. Las mujeres en esta sala pudieran estar escuchando eso y decir, qué bendición, cuánto quisiera yo, cómo me gustaría a mí no tener que vivir con ese temor. Y es porque nuestras experiencias son diferentes. Entonces, lo que debemos reconocer cuando hablamos de este tipo de codicia es que Jesús no solamente está hablando acerca del deseo sexual desordenado en la vida de una persona, sino cómo este deseo termina impactando la experiencia de otro ser humano, socavando su dignidad, vulnerando su experiencia. ¿Te das cuenta? Jesús no solamente está hablando acerca de la lujuria, porque este no es un mensaje de moralismo. Jesús de lo que está hablando es el ejemplo de lo que significa tener una justicia mayor de la de los escribas y fariseos. En otras palabras, está hablando acerca de nuestras relaciones interpersonales. De eso es esto un ejemplo. No solamente del hecho de que todos tenemos que trabajar ese tema de la lujuria. No, Jesús está usando esto como un ejemplo de su tesis principal. Y la tesis principal es que a veces no amamos a Dios encima de todas las cosas, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si tú crees, así como dijimos la semana pasada, que la voluntad de Dios es que pases por la vida sin matar gente, eso no es el corazón de la ley. Y de la misma manera podríamos decir aquí, si tú crees que la voluntad de Dios para tu vida es que pases a través de tu matrimonio sin cometer adulterio, bien, eso es, pero no es solo eso. No es solo eso. Es tratar con el fuego que tienes aquí adentro. Es tratar con el corazón del problema, lo que motiva ese comportamiento. Entonces, está hablando acerca de ese deseo desordenado y a la vez está hablando acerca de la experiencia de vulnerabilidad de la mujer. Hace un ratito te dije, ¿no? La presuposición a quien Jesús le estaba hablando en ejemplos 2 y 3 es al hombre judío casado. Y de repente cuando yo digo eso, algunas de ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué no nos está hablando a nosotras? ¿No? ¿Por qué Jesús está hablando al hombre judío casado? ¿No? Me suena machismo, me suena patriarcado, ¿no? Claramente esa era la cultura en esos días, claramente. Pero lo que Jesús está haciendo aquí no es perpetuar un sistema de opresión. Es exactamente todo lo contrario. Lo que Jesús está haciendo aquí al hablarle al hombre judío casado es elevar la dignidad de la mujer. Porque le está diciendo a él, no hagas esto. No solamente no cometas adulterio, sino que cuando tú llevas este fuego por dentro y no lo trabajas y no lo tratas, vas a terminar despreciando y vulnerando la dignidad de otra persona a quien yo amo. El mensaje de Jesús aquí es revolucionario porque está trastocando la forma en cómo esa sociedad se organizaba. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo contrario a lo que a veces pensamos que Jesús está haciendo aquí. Ok, entonces Jesús habla de esto, de este problema del adulterio y del corazón, de lo que motiva muchas veces esto, y nos ofrece una solución. Nos ofrece una solución. En el verso 29 y 30, escucha, dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y tírala. Porque dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Será que Jesús está promoviendo la mutilación como solución al problema de la lujuria? Algunas personas lo han interpretado así a lo largo de la historia. Y déjame decirte, no ha terminado bien. ¿Por qué creo yo que es ese un error de interpretación? No creo que Jesús está literalmente diciendo lo que parece estar diciendo. Porque parece muy claro, ¿no? Pero ¿por qué esto no es una apología a la automutilación? No lo es. ¿Por qué no?
Porque parece ser que lo es, pero no lo es. ¿Por qué no? Porque el punto del Sermón del Monte, nuevamente, el punto de todo este bloque de enseñanzas es que el problema se encuentra aquí adentro, no aquí afuera. La justicia mayor a la que nos llama Jesús no es a la de nuestras acciones, sino a la de nuestros deseos. Nuestras acciones importan, pero también nuestros deseos. Entonces, si el punto principal, si la tesis de este mensaje del Sermón del Monte es que el problema está aquí adentro, entonces no puede ser que Jesús nos diga que la solución para un problema de aquí adentro se encuentra aquí afuera. Porque ese es completamente el mensaje contrario. Y si es así, entonces, ¿cómo podríamos nosotros leer e interpretar estas palabras? Entonces, creo que la forma de leer estas palabras es entendiendo que lo que está haciendo Jesús aquí es que está usando una técnica de enseñanza muy conocida en esos días. Está usando una técnica de enseñanza que usaban los rabinos todo el tiempo. La gente estaba, no acostumbrada, pero la gente sabía lo que estaba haciendo Jesús aquí. Y es por eso que Jesús no lo explica. ¿Por qué? Porque la técnica es la hipérbole. Jesús estaba usando ejemplos exagerados para transmitir un mensaje. Y parte de la función de la hipérbole es llevar a su extremo ridículo algo para que te des cuenta del mensaje. Parte de la función de estas palabras es el factor de choque, es el factor de, espérate un momento, ¿de qué estás hablando? Entonces Jesús está usando, creo yo, la hipérbole, no la literalidad. No está pidiendo que te mutiles, ¿no? Lo que está haciendo es que está diciendo, hey, si tienes un problema aquí adentro, ¿no? Entonces, no se trata de que te automutiles. ¿Por qué? Porque si tú te quitas un ojo, te queda otro, ¿no? Si tú te cortas una mano, todavía tienes la otra. ¿Y las personas que de alguna manera u otra, no sé, no tienen un ojo o no tienen una extremidad, ¿no pasan por esto? ¿Te das cuenta? No se trata de lo externo. Nuevamente, el punto principal de Jesús es el corazón. Y si ese es nuestro marco para interpretar estas palabras, entonces, creo yo, y esta es mi sugerencia, la forma como yo lo leo, es que lo que Jesús está diciendo es que tú y yo debemos aprender a tomar decisiones radicales para remover de nuestras vidas cosas que encienden esos fuegos. Jesús nos está invitando a tomar decisiones fuertes que parecen quitarnos cosas que sentimos que necesitamos en pos de la preservación de nuestro corazón y su integridad delante de Dios. Cosas que se sienten tan tuyas, tan personales, como tu ojo, como tu mano, como un miembro de tu cuerpo. ¿Qué podrían ser estas cosas? Podrían ser tus costumbres, tus hábitos, la forma en cómo vives tu día a día, los espacios que ocupas en este mundo, las cosas a las que te has acostumbrado, la forma en cómo ves el mundo y cómo interactúas con el mundo. Si pudiéramos referenciar tu ojo y tu mano. Jesús nos está invitando a través de estos ejemplos exagerados y hiperbólicos de tomar decisiones que quizá nos hacen sentir mal por un tiempo, quizá se sienten incómodos por un tiempo, quizá nos dejan desestabilizados por un tiempo, pero eso es mejor que dejar que ese fuego crezca y me consuma por completo. La parte final de estos enunciados, de esta solución de Jesús, es mejor que te quedes sin un miembro de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, estará diciendo Jesús que el fruto de este pecado o de esta acción es la condena eterna.
El fuego del infierno, como es referenciado aquí en esta traducción, la semana pasada dijimos que es la palabra el fuego de Gehenna o Gehenna. Y lo que dijimos la vez pasada sobre Gehenna es que más que hablar del destino eterno, de juicio y condenación y separación eterna de Dios, que conocemos nosotros conceptualmente como el infierno, no es lo que está en referencia aquí. Creo yo que lo que está en referencia aquí como el fuego del infierno, el valle de Gehenna, el valle de Ben Hinnom, es un lugar físico en Jerusalén en donde pasó algo específico en la historia de esa ciudad, ya historia para los días de Jesús, que era una referencia muy clara que la audiencia original de Jesús entendía. Y es lo siguiente: en el valle de Ben Hinnom, antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el siglo V y VI antes de Cristo, en el valle de Gehenna, en el valle de Ben Hinnom, según el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, los habitantes de la ciudad de Jerusalén se acercaban a este valle para ofrecer sacrificios a un dios pagano que se llamaba Moloc. La forma de cómo ofrecían sacrificios a este dios pagano que se llamaba Moloc era horrenda. Era el sacrificio de sus hijos siendo puestos en los brazos ardientes al rojo vivo de una estatua a este dios, y los ponían ahí y los quemaban vivos. Quemaban vivos a sus hijos para ofrecer ese sacrificio, para pedir e invocar la bendición de este dios pagano. Tú creerías que Dios tiene algo que decir sobre esto, ¿no? Y sí, lo dijo en el libro de Jeremías. Dijo: yo, número 1, no te he pedido que hagas eso. Número 2, no me asocies con eso. Y número 3, Jeremías dijo: ese fuego en el que has consumido a tus hijos para ofrecer sacrificios a esos dioses paganos, va a ser el fuego que te va a consumir a ti. Y eso literalmente sucede cuando viene el ejército de Babilonia, destruye la ciudad, quema la ciudad, y los cuerpos de las personas que han sido quemadas fueron tirados ahí, en el valle de Ben Hinnom. El ejemplo del fuego de Gehenna no es, creo yo, y algunos no están de acuerdo y está bien, pero no es, creo yo, el juicio de la condenación eterna. El ejemplo del fuego de Gehenna, creo yo nuevamente, es el concepto de la retribución divina. El concepto de que ustedes quemaron a sus hijos en el fuego y ese fuego los va a quemar ahora a ustedes. Eso literalmente pasó. Entonces, cuando Jesús cita el fuego de Gehenna, lo que está diciendo, creo yo nuevamente, es: ten cuidado que ese fuego, en el caso del homicidio de la semana pasada, ¿te acuerdas? Ten cuidado que ese fuego que te hace insultar a las personas y que en última instancia te hace asesinarles, no te consuma por completo a ti. Y en este caso el principio es el mismo. Ten cuidado que ese fuego, esa pasión desordenada con la que no has tratado, con la que no has trabajado, que no has extinguido en tu vida, termine quemando toda tu casa. ¿Te acuerdas a quién está hablando? Al hombre judío casado. Entonces, el fuego de ese deseo desordenado e inmoral, uno puede pensar: pero no le hago daño a nadie, ¿no? Ese es solamente yo, ¿no? No le hago daño a nadie. Pero Jesús diría: no. Si tú tienes este deseo que se traduce en la imposición de tu voluntad por encima de la dignidad de otra persona, por encima de la integridad de otra persona, ten cuidado, porque lo próximo que puede pasar es que ese fuego te destruya por completo. Que queme toda tu casa. Amigos, esto es algo muy real. Esto pasa todo el tiempo. El fuego de la codicia, de la lujuria, de este deseo sexual que no ha sido sometido a Cristo en nuestra vida, muchas veces es lo que termina motivando las acciones externas que Jesús llama, por ejemplo, el adulterio, la codicia.
el imponerte sobre otra persona. Entonces, creo yo que lo que Jesús está diciendo no es que si tú ves pornografía te vas al infierno. Eso creo que no es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús creo que está diciendo es que si tú no haces algo con ese deseo, si tú no lo sometes a Cristo, si tú no tomas decisiones radicales para apagar ese fuego, puede que ese fuego termine quemando toda tu casa. Y en muchas ocasiones sucede eso. Muchos matrimonios que terminan destruidos por eso. Creo que Jesús está hablando acerca de eso. No está hablando acerca del infierno como condena eterna, sino está hablando acerca de la destrucción de todo lo que tú has querido construir en algún momento. La destrucción de tu matrimonio. Y creo que parte de lo que soporta esa conclusión es el siguiente ejemplo. Mire lo que dice. Cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. O sea, acto seguido habla del divorcio. Y dice, todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con esa mujer divorciada, comete adulterio. Ahora, en el tercer ejemplo, está hablando acerca del divorcio. ¿Te diste cuenta? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer otra breve parada. Brevísima, pero importante. Porque cuando Jesús está hablando acerca del divorcio, Jesús está hablando acerca de una dinámica social que se había perpetuado como un arma de opresión. En esos días, la mujer no se podía divorciar. En esos días, la mujer no tenía poder legal para divorciarse. Si sucedía un divorcio en los días de Jesús, era porque el hombre había tomado la decisión y le había dado la carta de divorcio a su esposa. La mujer no podía divorciarse. Ese factor es importante. Entonces, ¿por qué? Nuevamente, a quien le está hablando Jesús es al hombre judío casado, ¿no? Entonces, en los días de Jesús había un debate sobre el divorcio, como lo es el día de hoy, ¿no? Había un debate. El debate era, ¿cuáles son razones justificables para divorciarse? Y mucha gente tiene la misma pregunta hoy. ¿Qué razones acepta Dios para el divorcio? ¿No? En los días de Jesús habían 2 o 3 campamentos de pensamiento, 2 o 3 escuelas de pensamiento. Una era la escuela del rabí Shammai, otra era la escuela del rabí Hillel, así se llamaba, Shammai y Hillel. Este era el debate de esos días, ¿no? Entonces, uno decía, no, uno se puede divorciar por cualquier cosa, porque era una diferencia de interpretación sobre un versículo del Antiguo Testamento, de la ley, del libro de Deuteronomio. Entonces, ellos decían, cualquier indecencia, porque así decía el texto de Deuteronomio, por una indecencia, ¿qué cosa significa indecencia? Que puede ser, unos decían cualquier cosa, y otros decían, no, la indecencia no es cualquier cosa, la indecencia es la inmoralidad sexual, o sea, el adulterio. Entonces el debate era, unos decían, uno se puede divorciar por cualquier cosa. Y de hecho hay registros de que en esos días hay algunas personas que enseñaban y decían que si tu esposa te quemaba el desayuno, te podías divorciar, porque eso era una indecencia. Así decían, ¿no? Otros decían, dentro de la misma escuela, que si tú encontrabas a una mujer que te parecía más atractiva, entonces por defecto habías encontrado alguna indecencia en tu esposa y te podías divorciar por eso. Eso era lo que se enseñaba en este lado del campamento. Ese era el tipo de cosas que se hablaban sobre el divorcio, por cualquier cosa. Había otro grupo un poco más conservador y decía no, la indecencia no puede ser cualquier cosa, la indecencia solamente está hablando acerca de la inmoralidad sexual. Entonces este era el debate. ¿Cuáles son las causas válidas para el divorcio? Los seguidores de Shammai decían que era solamente por inmoralidad sexual y los seguidores de Hillel decían por cualquier cosa. Ahora, Jesús parece solucionar el debate para nosotros en un par de líneas. Porque Jesús está diciendo, cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser que sea por inmoralidad sexual, comete adulterio y hace que su esposa cometa adulterio. Entonces ya solucionó el debate, ¿no?
entre Hillel y Shammai. No es cualquier cosa, es inmoralidad sexual. Ok, bien, pero hay algo más allá de eso. Porque no solamente está hablando acerca del debate de esos días. Lo que Jesús está haciendo es que está restaurando el valor del pacto matrimonial. Porque en esos días, tanto como hoy, el matrimonio es visto como una cuestión desechable, descartable, ¿no? Nos casamos para ver cómo nos va y pues si no nos va bien y si se acaba el amor y si no, bueno, pues empezaremos otra vez. Muchas veces el matrimonio es visto como algo desechable, descartable, pero no lo es ante los ojos de Dios. Es un pacto, es una relación vinculante como ninguna otra. Quizá lo que más se asemeja a ello es nuestra relación con Dios y la fidelidad que Él nos ha expresado a nosotros. Entonces, Jesús está elevando el vínculo matrimonial y está diciendo, no es cualquier cosa. Muchas veces empezamos el matrimonio diciendo hasta que la muerte nos separe, pero lo que en realidad están diciendo es hasta que la deuda nos separe, o hasta que las incompatibilidades nos separen, o hasta que mis irritaciones contigo me separen, ¿no? O sea, Jesús está elevando este vínculo del matrimonio, ¿no? Es algo que se supone que es para toda la vida. Entonces, primero creo que está haciendo eso, está elevando el valor del matrimonio. Pero lo que también está haciendo Jesús es que está rectificando el concepto de que el divorcio sea una herramienta de opresión. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato que solo los hombres podían divorciarse? Las mujeres no. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Cuando una persona decía simplemente, ¿sabes qué? Ya me cansé, toma, me divorcio de ti. ¿Sabes qué pasaba con esa persona? Esa persona se convertía automáticamente en miembro de una clase social vulnerable. Porque la mujer no tenía acceso a la educación como tenían los hombres. Porque la mujer no tenía valor legal en esos días. Porque la mujer no tenía la oportunidad. ¿Qué iba a hacer esa mujer? ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a darle de comer a sus hijos? ¿Cuál iba a ser su futuro? Iba a ser horrible. Y lo que tenían que hacer, no estamos diciendo que estaba bien o mal, lo que tenían que hacer era volverse a casar. Esa era la única forma de salir adelante. ¿Qué está pasando? Jesús ha dicho, el hombre judío casado que se divorcia de su mujer por cualquier cosa, está forzando a su mujer a cometer adulterio. Está empujando a su mujer a tomar una decisión para preservar su integridad y su futuro que nunca quiso tomar. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está haciendo? No solamente está elevando el matrimonio, está elevando a la mujer. Está diciendo, eso no está bien. Ustedes, porque tienen este deseo que está consumiendo sus vidas y el resultado de ese deseo es que todas estas personas están en la calle. ¿Y por qué lo hacían? Porque la ley dice no cometerás adulterio. Entonces, para no cometer adulterio, mejor me divorcio y estoy con otra persona y no cometo adulterio. ¿Te das cuenta de la ironía? Ellos estaban diciendo, no, nosotros estamos cumpliendo la ley. Y Jesús dice, no lo estás haciendo. Porque el corazón de la ley no era que no cometas adulterio solamente. Es que vivas en una sociedad donde nos honramos y donde elevamos la dignidad de la otra persona. Y cuando tú te divorcias por cualquier cosa y fuerzas a tu esposa, a tu ex esposa a este escenario, ¿crees que eso es cumplir mi voluntad? No lo es. Eso es lo que Jesús está haciendo. Sí, está elevando el pacto matrimonial, pero al mismo tiempo está elevando la dignidad de una mujer que formaba parte de una clase social vulnerable. Y estaba diciendo, ese fuego del adulterio, ese fuego del deseo, ese fuego es algo que tienes que apagar. Porque mira lo que está haciendo. Entonces, ya que hemos entendido lo que Jesús dijo en esos días, en su contexto, ¿qué significa para nosotros ahora? ¿No? Ciertamente de repente el Señor te ha estado hablando a ti personalmente a través de este pasaje. Pero yo te ofrecería 3 cosas para terminar. Número 1,
Dios espera que nosotros dejemos que el Señor trabaje en nuestro corazón, que el Señor purifique nuestros deseos. Lo que el Señor estaba haciendo es que estaba invitando a su audiencia original a vivir en el reino de Dios. Y lo que eso significa no solamente es fe en Cristo, no solamente es arrepentimiento de pecados, es lo que eso produce en el corazón de una persona. Lo que redunda en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En todos estos escenarios, en los 6 ejemplos que ya vimos, 1, 2 y 3, la próxima semana veremos 4, 5 y 6. Ese es el punto, el corazón. Lo que significa para nosotros hoy es que a lo que a Jesús le importa no solamente son tus actos, las cosas que haces o dejas de hacer. No solo son tus apariencias, la forma en cómo te presentas o te proyectas, la cara que pones cuando vienes a la iglesia, sino también es tu imaginación, tu deseo, tu intención. Jesús está interesado en el ser interior, en el corazón. Ese es el primer punto. Número 2, Jesús nos invita a que tomemos decisiones serias para proteger nuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas que necesitas cortar o limitar? ¿Qué prácticas o hábitos son una trampa para tu corazón? Jesús nos invita a que consideremos que esta vida con Él no solamente es poner nuestra confianza en Jesús, es cooperar con la obra del Espíritu Santo para la transformación de nuestro corazón. Señor, no deseo que ese fuego me consuma. Y ese es el fuego en el que se encuentran el 99.9% de los hombres el día de hoy. Y por supuesto, podríamos meter a las mujeres ahí también, pero Jesús está hablando específicamente de este grupo de personas, de este problema de la sociedad de esos días. Ahora, ojo, este no es un caso de moralismo. Jesús no está pidiéndote perfección. Jesús no está pidiéndote... este no es un mensaje de moralismo, de ética. Claro, podría interpretarse de esa manera, pero lo que es un mensaje de la renovación del corazón, de la renovación de las intenciones, de los deseos del corazón. Y la única forma en cómo eso sucede es cuando uno, sí, pone su fe en Cristo, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar tu mente y tu corazón, a darte cuenta que hay prácticas, que hay hábitos, que hay costumbres que has adoptado a lo largo de tu vida, que distorsionan la imagen de Dios con la que has sido creado o creada. Y el Señor te invita a que seas tú el que toma la decisión de dar este cambio, este arrepentimiento, este cambio de dirección. La orientación de tus intenciones y tus deseos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque alguien dijo también una vez que tus deseos más fuertes son los que determinarán el rumbo de tu vida. Escúchame, por favor. Tus deseos más fuertes son los que determinarán el rumbo de tu vida. Y es por eso, creo yo, que Jesús está interesado en tu corazón. Porque está interesado en ti y en tu destino. Y está interesado en cómo tú reflejas su corazón y su carácter y su naturaleza. Y número 3, el Señor nos invita a que honremos su carácter en nuestras relaciones interpersonales, a vivir con alta fidelidad. ¿Te acuerdas del concepto con el que empezamos? La reproducción de un sonido tal cual fue grabado. Así el Señor espera que nuestras vidas reproduzcan el sonido del corazón de Dios. Que nuestras vidas reproduzcan su carácter, su naturaleza, en la forma en cómo tratamos a las personas que nos rodean, comenzando por casa,
Comenzando por ti mismo, comenzando por tu cónyuge, comenzando por tu familia, comenzando por las personas de tu comunidad. Quizá tu matrimonio está herido esta mañana. Quizá estás luchando con el deseo. O quizá estás cargando con la culpa. Quiero decirte que Jesús no viene a aplastarte por eso, sino viene a restaurar. Viene a sanar, a enderezar lo torcido, a purificar nuestro corazón por medio de la obra de su Espíritu. Pero comienza con rendición. Comienza con, wow, cuánto necesito tu obra, Señor. Devuélveme la capacidad de vivir en alta fidelidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra nuevamente y por las formas en cómo nos invitas a vivir este mensaje del reino. Por las formas en cómo deseas transformar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Empezamos aquí, Señor, en este espacio en donde reconocemos que tenemos una distorsión, que a veces no sabemos cómo ha llegado ahí. Quizá han sido nuestras experiencias, las cosas a las que fuimos expuestos de niños, quizá la influencia de la cultura que nos rodea. Pero no queremos tomar excusas, Señor, más bien explicaciones. Y queremos aprovechar esta invitación que nos haces de rendir todo ello ante ti. Reconociendo que no podemos solos, pero al mismo tiempo nos invitas a que tomemos decisiones. Ayúdanos a identificar cuáles son esas áreas en donde debemos tomar decisiones serias para preservar nuestro ser interior y preservar nuestro corazón, para amarte a ti y amar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y despedirnos en este tiempo respondiendo a este mensaje. Y sabes, el punto de partida no es necesariamente decir, ok, ¿qué tengo que cambiar? El punto de partida para nosotros debería ser siempre: Jesús, toma mi corazón, toma mi vida entera, mi mente, mis deseos, te entrego mi vida. Y si quieres hacer eso, hazlo en este momento, respondiendo al Señor en este momento, mientras que nos despedimos alabando. Y si tienes un pedido de oración o quieres que alguien ore por ti mientras que le entregas tu vida a Jesús, puedes acercarte ahí a nuestra esquina de oración, donde vamos a poder recibirte para orar por ti. Vamos a despedirnos cantando al Señor.